Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Materia reservada. ¿Estáis preparados? ¿Preparados? ¿Para qué? No seas irónica. Estamos a escasos segundos de asistir a la comparecencia más esperada acerca del fenómeno ovni los últimos años. Yo que tú no me haría muchas ilusiones. Yo no he dicho eso. Lo cierto es que también guardo mis reticencias. Pero no podréis negar que el simple hecho de que el señor Elizondo vaya a comparecer, o también parte del Pentágono, ya provoca cierta emoción. Es algo diferente a lo que nos tienen acostumbrados. Bueno, me surgen muchas dudas acerca de la información que nos pueda revelar. ¿A qué te refieres? A ver, ¿qué intereses hay ocultos detrás de todo este circo mediático? ¿Y por qué ahora? Además, ¿están tratando de desviar la atención de los medios? Exacto. Y no nos olvidemos de los otros actores, es decir, China, Rusia, ¿dónde se sitúa todo este lío? Pero, ¿y si esta vez al menos, solo por esta vez, hay algo de verdad en todo ello? ¿Y si nunca la hubo? Es otra opción, ¿no creéis? Verdad o no, lo cierto es que no es necesario mentir para disfrazar una verdad ante el gran público. Caminamos sobre el suelo movedizo. Aquí cualquiera puede ser cualquiera y hay cosas que no se sabrán jamás. El fenómeno ovni contiene todos los ingredientes necesarios para que los que lo investigamos acabemos perdiendo la fe, o al menos terminemos una y otra vez en un callejón sin salida. Su naturaleza huidiza pone continuamente a prueba nuestra paciencia, pero... ¿Pero? ¿A dónde quiere llegar? ¿Y si eso realmente es lo que buscan con todo ello? ¿Qué mejor manera de evitar ser descubiertos que haciendo que creas que solo persigues sombras? Después de tantos años de investigación, ¿crees que solo has perseguido sombras? Yo a veces tengo que reconocer que sí. Si así fuera, si realmente es eso lo que hemos estado haciendo, ¿quién o qué proyecta esas sombras? Marzo de 1997. Incidente de las luces de Fénix. Los tres estuvimos allí, ¿lo recordáis? Sí, claro que lo recuerdo. Noviembre de 2001, vuelo a Washington. Los tres pudimos ver cómo aquellas luces siguieron nuestro vuelo hasta casi llegar al aeropuerto. Enero de 2020, volvimos a coincidir para entrevistar a Haim Nesset. Jamás podré olvidar vuestras caras cuando aquel general israelí, ya retirado, comenzó a relatar con todo lujo de detalles aquella fantástica historia. Está bien, por supuesto, pero ¿qué es? Es la gran incógnita que perseguimos desde hace años. Y aunque pueda parecer demasiado optimista al pensar que hoy, bien el propio Elizondo o el Pentágono puedan desvelar al fin todo lo que se esconde detrás de uno de los fenómenos más apasionantes de nuestra historia, al menos, sí, creo que merece la pena dejar abierta la puerta de la esperanza a que tras sus palabras algo se pueda adivinar. Chicos, atención. ¿Alguien viene? Parece ser que ha llegado la hora. Puede ser que por fin se pueda aclarar uno de los fenómenos más secretos de la historia y deje de ser materia reservada. Y así empezamos. Comenzamos en este mundo, en esta sección. Y claro, tenemos que dar paso porque, aunque estamos en permanente contacto con nuestro tripulante, hoy tiene que subir porque hoy va a suceder algo. Pero nos lo va a contar él. Vamos a dar paso. José Antonio Caravaca, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, al final, las expectativas, sobre todo... todo el mundo esperando una noticia, esperando unos datos, algo que parece que iba a cambiar la historia, sobre todo la historia de la ufología, y se ha quedado de momento ahí detenido, ¿no? Bueno, por lo pronto ese esperadísimo informe que hemos estado esperando, y nunca mejor dicho, durante medio año, y que algunos
veían en él una gran oportunidad de que el gobierno norteamericano diera a conocer muchas de las informaciones que tiene clasificadas sobre el fenómeno OVNI, pues se ha presentado ante el Congreso. Quizás no ha sido lo que todos esperábamos, pero también hay que indicar que se trata de un informe preliminar, solamente de 9 páginas, donde no hay una profusión de casos, ni hay ningún tipo de descripción de ningún avistamiento, ni de qué casos han estado evaluando, pero sí se confirman una serie de informaciones y noticias que hemos ido comentando puntualmente aquí en Otros Mundos, y es que se iban a dedicar a analizar avistamientos ovnis o avistamientos de UAP, de fenómenos aéreos no identificados, como les gusta llamarlo ahora a las autoridades, a los militares norteamericanos, a los platillos volantes de toda la vida, pero desde una fecha muy concreta, desde el 2004 hacia adelante. No se han ocupado para nada del clásico paradigma ufológico que nos ha acompañado desde 1947, pero sí que hay entre líneas una serie de afirmaciones y de declaraciones, teniendo en cuenta que este es un documento oficial del gobierno estadounidense, que se ha presentado ante el Congreso, de un grupo que ha estado durante 6 meses recopilando y analizando todo lo que ha podido obtener en referencia a esta cuestión de los no identificados, y por lo pronto ha señalado en este escueto informe preliminar de solamente 9 páginas que muchos de estos sucesos están protagonizados por objetos físicos que no solamente son perceptibles a nivel visual por los diferentes testigos, sino que en muchos de estos incidentes pues se han podido recoger diferentes mediciones telemáticas por los diferentes sensores y radares y aparatos técnicos que tienen los diferentes ejércitos. Para ello dan varias explicaciones y hablan de que muchos de estos eventos pues se pueden explicar como desorden aéreo, y en este apartado hacen referencia de que, por ejemplo, el espacio aéreo ha cambiado mucho de un tiempo a esta parte, donde prácticamente hay una serie de objetos que antes pues no existían, como por ejemplo los drones y globos y incluso aparatos de propulsión para hacer que una persona pueda volar, inclusive porque hay algunos avistamientos que se han dado de pilotos que han visto personas con una especie de mochila reactor volando, y hablan de ese desorden que puede llegar en un momento dado a provocar algún tipo de confusión. También barajan un clásico, los fenómenos atmosféricos naturales, los programas secretos del propio gobierno estadounidense. Dejan ahí una puerta abierta de que algunos de estos episodios pues se deban a los vuelos de prueba de cualquier ingenio que tengan en secreto en los propios Estados Unidos, y lógicamente también valoran la posibilidad de que otro buen puñado de avistamientos pues se deban a la visión de aeronaves, de drones y de dispositivos de otros países, de Rusia, China, e incluso de elementos no definidos, que no significa que se deban a
una concreta nación, sino que puede haber incluso otros intereses particulares detrás de el vuelo de algunos de estos artefactos. Y finalmente también incluyen una categoría mucho más amplia, que le ponen también un término bastante curioso, y hablan de un cajón desastre, donde ya ahí hablaríamos de también esa serie de encuentros y de incidentes que tienen una lectura mucho más extraña y mucho más desconcertante, porque de eso, fíjate, Javier, que en el citado informe preliminar se indica que hay una serie de aeronaves, de dispositivos que han sido observados visualmente y también a través de equipos de telemetría, que permanecen estacionarios en el aire con vientos en contra a gran altura, que se mueven en contra de estos vientos, que maniobran de forma abrupta, que se desplazan a grandes velocidades. Y como punto también a tener muy en cuenta, el informe destaca, señala que estos o algunos de estos artefactos, aeronaves, no tienen medio de propulsión discernible, y esto desde el punto de vista ufológico estrictamente, pues nos abre un poco la posibilidad a que se estén refiriendo a los avistamientos más inusuales que se puedan dar en los cielos. Todo esto, José Antonio, lo que ha hecho ha sido despertar a todos aquellos ufólogos a nivel mundial, ¿no? Yo creo que también muy especialmente a los estadounidenses, pero yo creo que también al resto de países, sobre todo también aquí en España, con nuestro querido José Antonio Caravaca como una de esas cabezas muy visibles dentro de lo que es la investigación de este fenómeno. Pero, José Antonio, al final, todas esas perlas que se han ido tirando por el camino últimamente, ¿tú crees que tiene un cometido? Hombre, tenemos presente que esto es un aperitivo. Probablemente se entregará o se solicitará un documento, un informe mucho más amplio, y que se detalle y se esclarezca algunos de los puntos que se señalan en este informe que hemos tenido ahora acceso. Más hace prácticamente menos de una hora que lo he estado traduciendo y leyendo. Prácticamente no hemos tenido tiempo material para sentarnos tranquilamente y poder evaluar fielmente todo lo que puede contener estas 9 páginas, pero insisto, hay una serie de afirmaciones, de incluso advertencias, porque se señala que en el estado actual de la ciencia, pues hay cosas que no se pueden explicar, y se invita, por otro lado, a que se invierta, que ya también de esto hablamos largo y tendido en una de nuestras últimas conversaciones, a que se invierta en la carrera armamentística para poder delimitar, definir, identificar con mayor precisión de qué se tratan algunos de estos avistamientos, puesto que no tienen a día de hoy tecnología para llevar a cabo esta identificación. Y claro, no estamos en el área de los avistamientos producidos por civiles, donde una persona al salir de su domicilio se topa con un extraño objeto volante por encima de su cabeza, sino que el informe habla de 144 sucesos, de los cuales 80
también han sido registrados a través de diferentes aparatos de telemetría y que han sido protagonizados, y este es el dato que tenemos que tener en mente a la hora de valorar estas 9 páginas, que se trata de militares y de avistamientos que muchos de ellos son situados desde la propia cabina de un caza de combate o desde la sala de radar de un portaaviones o de un destructor de la Marina, y por tanto hay una recopilación de datos que obviamente en el contexto civil es impensable. Y claro, si los Estados Unidos en este informe preliminar deja entender que con todos estos medios, tanto humanos como técnicos, son incapaces de dar respuesta a algunos o muchos de estos encuentros que se producen en el contexto, por ejemplo, de unas operaciones navales, pues claro, es una invitación a Rusia y a China a que sobrevuelen sin ningún tipo de problema en los alrededores de los portaaviones y de las bases militares, porque los Estados Unidos a día de hoy no tienen la tecnología suficiente para saber si se trata de un fenómeno meteorológico. Incluso hablan de una bolsa de plástico que se pueda elevar en el aire, de un globo, y claro, hay una serie de afirmaciones que, como digo, repito, en el contexto civil tendrían un tipo de lectura, pero en el campo en el cual nos hallamos, que es en el militar, en el de inteligencia y en el de la geoestrategia, que evidentemente tienen otra serie de parámetros a su favor para no a lo mejor el 100% de los casos poder llegar a una conclusión fidedigna, pero evidentemente tienen que tener más precisión a la hora de poder calibrar si lo que han visto es un dron, es un globo, es un pájaro, es un fenómeno atmosférico o es otra cosa. Claro, todo esto que estás aportando, yo creo que para todos aquellos que nos están escuchando, José Antonio, uno empieza a ver esto de dos formas. Está como en la balanza, como diciendo, por un lado parece que se atisba algo interesante, ¿no? Pero por otro hay como una decepción, como que sobre todo por el día de hoy, en el que se iba a no sé si a confirmar, pero se iba a dar una noticia, una conferencia, se quería aportar una información que fuera relevante, una información que todos estaban como muy, muy expectantes porque podía cambiar el rumbo de la historia, sobre todo en este fenómeno. Pero al final, ¿dónde nos ponemos? Es decir, en la balanza donde creemos que se ha dado un paso, aunque sea pequeñito, pero por lo menos se está intentando investigar y saber todo esto que tú dices, de si fenómeno meteorológico, que si esto, que si aquello, pero al final, oye, algo dicen que hay, ¿no? Sí, bueno, evidentemente las expectativas por parte de muchos eran demasiado amplias, sabiendo de dónde venimos, que hasta la fecha, desde 1947, ha llovido lo suyo, ha habido muchos informes, ha habido muchos análisis que se han efectuado por parte de la Fuerza Aérea, que nunca han incluido, ni siquiera en volúmenes mucho más extensos que estas 9 páginas, nunca han incluido estas líneas que hemos leído, por lo menos en este recientísimo informe, que todavía está caliente en las manos, donde se indica, se señala que hay una serie de objetos físicos que se mueven en el aire a cierta velocidad, que realizan maniobras abruptas, que no tienen fuente de propulsión visible, y que en el estado actual de la ciencia pues parece que no tienen las suficientes herramientas para llegar a una
identificación certera. Y claro, no es una información lo suficientemente contundente como para que mañana abran todos los telediarios y las cabeceras de los periódicos con grandilocuentes titulares, pero tú lo has definido perfectamente, Javier, es decir, que es un pequeño paso, y si los comparamos con todas estas situaciones análogas que hemos vivido en las últimas décadas, pues me aventuraría incluso a afirmar que se trata de una zancada, es un paso hacia adelante en perspectiva de ese otro informe más completo donde ya veamos cuáles son esos casos, cuáles son esas descripciones, cómo son esos objetos, cómo se mueven en el aire, si tienen algún tipo de evidencia física a modo también de fotografía, de filmación mucho más nítida, que hay algunos funcionarios del gobierno que han filtrado que sí que existen una serie de documentos gráficos que podrían aportar o arrojar más luz sobre este fascinante misterio, y por tanto pues estamos ahora mismo en ese limbo donde no se han cubierto todas las expectativas que había, pero el horizonte que se nos dibuja por delante todavía tiene margen para que se amplíe, se nos ofrezca un poco más de información. Y yo creo incluso de que el documento que se ha presentado, que se ha trasladado incluso a la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos ha tenido lógicamente también conocimiento antes de todo lo que estamos hablando, que el contenido sea tan eximio, que sean de 9 páginas, pues también nos está de alguna manera indicando que hay mucha cautela a la hora todavía, en pleno siglo XXI, de informar sobre estos fenómenos, que se va con cierta prudencia, y que también se está testeando, chequeando a la opinión pública, a los medios de comunicación, para ver también cuáles son las reacciones, porque todas estas filtraciones que ha habido hasta el día de hoy pues también han podido servir de calibre para ver cómo esto podía de alguna manera repercutir en algunos sectores de la sociedad. Y claro, porque yo quería, José Antonio, justamente estar respondiendo a la última pregunta que te quería realizar, y es así, ¿no? Porque antes te comentaba, han ido lanzando, dejando en el camino una serie de perlas, te he comentado antes, ¿no? Pero al final esas perlas también sirven como para ir pulsando a la gente. Sí, yo creo que sí, porque hasta hace poco había unas filtraciones que se habían hecho a periodistas del New York Times, donde se aseguraba que el informe iba a contener algunas conclusiones más determinantes, en el sentido de especificar que el fenómeno ovni tenía una parte que era totalmente inexplicable por la inteligencia norteamericana. Incluso los más atrevidos decían que se iba a incluir términos como hipótesis extraterrestre, fuera de este mundo, y adjetivos más propios de la ufología clásica que de un informe emitido por el gobierno norteamericano. Yo creo que todo esto puede pertenecer a ese juego del que tú estabas hablando, para ver también la reacción. Lo que sí tiene claro, y eso sí lo ha aprendido el gobierno, el Departamento de Defensa, el Pentágono, en estos últimos meses, en estos últimos años, prácticamente desde el 2017, cuando salta
todo el escándalo de los ovnis del Pentágono es que el fenómeno ovni genera mucha curiosidad en la opinión pública y en los medios de comunicación, y se solicitan desclasificaciones de multitud de documentos, y esto origina quebraderos de cabeza para la seguridad nacional, para la inteligencia, que se tienen que ver en menesteres un poco complejas de dar a conocer a través de la FOIA. Tienen la obligación de desclasificar y dar apertura a una serie de documentación clasificada que muchas veces los servicios de inteligencia la dan a regañadientes, y yo creo que este aspecto también ha podido influir en cierta medida en que desde algunos sectores del Departamento de Defensa, de las diferentes agencias secretas y de inteligencia de los Estados Unidos, pues se haya optado por hacer las cosas gradualmente, porque esto también origina, digamos, cierto caos en el seno del gobierno. Estamos, aunque no se haya declarado oficialmente, en una guerra fría entre Estados Unidos, Rusia y China, y no es el escenario perfecto para que estén lidiando con este asunto, y yo creo que va a ir increciendo en aumento, como señalé también en una de mis últimas intervenciones contigo, con Rusia y China, cuando estas potencias, estos países se vean reflejados en el informe como los posibles responsables de algunos de estos avistamientos, y veremos qué es lo que tienen que decir estos actores secundarios o muy protagonistas en los sucesivos días, cuando se empiece, como también hemos estado hablando, a valorar y a sopesar pues esta información que lleva muy poco tiempo en circulación, apenas unas pocas horas. Todavía esto tiene que dar mucho que hablar, incluso teniendo en cuenta que hablamos de 9 páginas, pero que van a mover ciertas piezas en el escenario global, porque hay participantes como China y Rusia, insisto, que no se van a quedar, imagino, callados o impasibles ante este movimiento, y veremos en qué acaba todo esto. Pues vamos a acabar esta sección con José Antonio Caravaca recordando algo que ocurrió en 1969, en aquel, para nosotros, 21 de julio. Y es verdad que en aquel momento Armstrong dijo que era un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Ojalá este pequeño salto que decíamos antes sea también importante para el esclarecimiento del fenómeno ovni, de su procedencia, y ojalá no quede todo ahí en agua de borrajas, sino que se pueda decir abiertamente a qué nos enfrentamos. José Antonio, un fortísimo abrazo. Un abrazo, Javier. Buenas noches. Buenas noches a todos. Es la información que deseamos conocer. Llevamos muchos años, hay muchos compañeros y algunos ya ni están, ya fallecieron. Han querido conocer la auténtica verdad, aunque muchos decían haberla encontrado, pero lo queremos saber de forma oficial. Queremos conocer quién está detrás de este fenómeno, el fenómeno ovni. Mientras tanto, sigue siendo materia reservada.